Bueno, vamos a ver. Fernán González, jefe de investigación de OK Diario. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Ahí se está refiriendo a la ministra que ella estuvo esa noche en el Parador de Teruel. Creo que también estuvo Lambán, que pernoctaron allí esa noche. También pernoctó, lógicamente, el ministro de Transportes. Y es cuando se dice que hubo una fiesta en una de las habitaciones y que hubo, en fin, lío en Río, ¿no? En esa habitación donde estaba Ábalos y algunas más, y sobre todo algunas más, que habían llegado expresamente para el evento. Entonces, ella dice que no pasó nada, o viene a sugerir que no pasó nada, y por otro lado, el parador o la dirección de paradores dice que no hubo daños en esa habitación. Sin embargo, vosotros tenéis testimonios de todo lo contrario, ¿no, Fernán? Eso es, Antonio. De poco a poco se va desenmarañando la madeja y lo que sabíamos era la punta del iceberg. Como bien comentabais, ahora ya sabemos que Pilar Alegría, que era delegada del gobierno allí en Aragón, también estuvo en la noche de autos, no sola, se acompañó de 6 personas. Estos políticos pues, no van solo precisamente, su jefe de gabinete, su jefe de prensa, un policía, un conductor, por parte de Pilar Alegría, como digo, en ese momento delegada del gobierno, hoy ministra portavoz. Y también efectivamente Javier Lambán, el presidente de Aragón por el PSOE, en ese momento también estuvo también con una comitiva tremenda. También reservaron 8 habitaciones dobles. El parador estaba tomado. Hay que recordar también que las fechas hacían que no era muy difícil, ¿no? Reservar todo el hotel, todo este parador de Teruel, porque había pues muchas limitaciones de distancia. Precisamente en la rueda de prensa se ponían esas separaciones de metros para que no hubieran contactos, pero efectivamente por la noche esas separaciones pues no se respetaron precisamente. Y efectivamente Paradores ha emitido un comunicado oficial este lunes. 7 días después han tenido que investigar para averiguar si había o no había algo, y dicen que no había daños en las instalaciones. Sobre las prostitutas, sobre las señoritas, no dicen nada, por una parte. Y sobre los daños, niegan categóricamente que hubiera daños, pero como efectivamente decías, a nosotros no uno, no dos, no tres, varios trabajadores nos hablan que sí que hubo destrozos. No sabemos exactamente cuál fue la magnitud de estos destrozos, si fueron que la habitación fuera para tirar, pues lo dudamos, pero que sí hubo destrozos. Y entonces yo, entre unos trabajadores que hablan sin ningún ambaje, sin nada que ganar, frente a una dirección de paradores que está sometida a la cuerda política del PSOE, pues yo me creo desde luego a los trabajadores. Y ojo al dato, que ya también me parece increíble. A día de hoy, en Paradores, el secretario general es el antiguo jefe de gabinete de Ábalos, Ricardo Mir, que se despidió de Ábalos diciendo que había sido un gran placer trabajar con el ministro de Transportes Ábalos, y que ahora ha recalado en Transportes a las órdenes de Raquel Sánchez. Así que vamos, desde luego le conviene decir esta idea, porque era su antiguo jefe de filas, y efectivamente allí, como hemos dicho, estuvo Ábalos, estuvo Koldo, estuvo el hermano de Koldo, que seguimos sin saber qué pintaba allí en un acto oficial, y las delegaciones de Pilar Alegría y de Javier Lambán. Pero vamos, al margen de las delegaciones, que efectivamente no era difícil encontrar habitaciones esos días porque todavía estábamos en pandemia y era complicado moverse, ¿no? Y también, además de poder justificar algunos viajes, ¿no? Pero el caso que nos ocupa fundamentalmente es que en ese parador concretamente hubo una fiesta en una de las habitaciones, y parece que esa habitación no quedó muy bien, después del paso de Ábalos y compañía, ¿no? Con algunas señoritas, ¿eso está acreditado, que llevaron mujeres a esa habitación concretamente, que luego apareció con daños? Sí, sí. Los trabajadores del parador todavía lo recuerdan. A día de hoy hay trabajadores nuevos que no estaban en esos días, pero otros dicen, yo llevo ya 10 años aquí y efectivamente eso quedó en el recuerdo. Les preguntamos en concreto, ¿aquí fue donde la historia del parador que quedó destrozado y que trajeron a las señoritas? Y nos dijeron, sí, aquí es donde vinieron con ese tipo de novias que luego no son novias, dejando de entender que luego cobran, es decir, que son prostitutas. Nos dijeron que sí. Así que efectivamente ahí sucedieron cosas curiosas, por llamarlo de alguna manera, y que esta historia empezó a circular, y el propio ministro Óscar López, que hoy es ministro y candidato del PSOE para la Comunidad de Madrid, antiguo líder de Paradores, estuvo llamando varias veces porque había un run de que había sucedido algo, y si no llamas como ministro al Parador para cerciorarse qué había pasado. Así que efectivamente
el Paradores se puede agarrar a que no tuvieron que emitir una factura de daños o que si la realizaron no se pagó, porque eso también es lo que se ha publicado incluso en prensa local, que tiene muy buenas fuentes, que el Ministerio de Transporte rechazó una factura de daños. Y también otro dato interesante, hay que coger con pinzas las fuentes oficiales, porque ya sabéis que en este caso de Koldo, con Jessica, aún hoy por hoy siguen diciendo que esta mujer trabajaba y que completó 3.000 partes de trabajo, cuando ya quedaba completamente acreditado por ella misma en el Supremo, echándose delitos encima, que no trabajaba. Así que unas fuentes oficiales con intereses ocultos yo las cojo, como digo, con pinzas. Bueno, y Ábalos, que dice que a lo mejor se querella contra tu periódico, Fernán, precisamente por esas informaciones. ¿Tenéis constancia de ello? Por ahora no ha llegado nada, y dudamos que llegue, y si llega, pues nada, lo afrontaremos sin ningún problema, aportando las pruebas, que por suerte están grabadas, están ahí los testimonios de los trabajadores, y un partido socialista obrero español pues debería respetar a esos obreros, a esos trabajadores del Parador que confirman esta historia, y que también la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acredita que estuvieron allí estos señores. Es que, vamos, tienen que andarse con mucho cuidado, porque Ábalos tiene muchos frentes judiciales como para abrir otro más, pero vamos, si presenta esa demanda, ahí estaremos sin ningún problema. Vosotros habéis publicado además hoy en OK Diario precisamente el vídeo con el desmentido de los empleados del Parador de Teruel a la dirección de Paradores, negando daños en la juerga de Ábalos. Y ahí efectivamente los trabajadores confirman que, o por lo menos ellos cuentan que sí, hace 4 años pasó eso, que se ha relatado y se ha publicado a propósito de la juerga y los daños que se produjeron en esa habitación. Bueno, pues vamos a ver en qué queda la cosa. Fernán González, jefe de investigación de OK Diario. Gracias y buenas noches, Fernán. Muchas gracias, como siempre. Hasta pronto. Hasta siempre. Hasta luego, Fernán. Bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, tratándose de Ábalos, cualquier cosa podemos contar y decir. Ya no nos sorprende absolutamente nada. Ya por no, más que luego vayas por ahí desmintiéndolo, ¿no? Es verdad que ya no sorprende nada, pero yo creo que esto sí merece una investigación en profundidad de lo que ha ocurrido. Hay que recordar que una cuchipanda de menor nivel en un ala del 10 de Downing Street provocó la dimisión del primer ministro. Es decir, este acto, independientemente de los datos que han aportado los compañeros de OK Diario, que me parecen importantes y que no han sido desmentidos, porque hay que decir una cosa importante, que el desmentido que hay hecho Paradores al cabo del tiempo se ha publicado esta noticia, creo que una semana, lo hace precisamente, se hace cuando ocupa la Secretaría General de Paradores la misma persona que fue jefe de gabinete de Ábalos, con lo cual su credibilidad está bastante cuestionada, entre otras cosas, porque es parte del asunto. Es decir, como jefe, en el momento que se produjo ese escándalo, esa utilización del Parador para determinadas historias, para los actos que se han correspondido, y luego si se llevaron mujeres o no, amigas que no eran tales amigas, como dicen los trabajadores de Paradores, pues es evidente que no tiene ningún crédito ese desmentido. Por cierto, que hoy otro periódico, El Español, revela que Ricardo Mar, jefe de gabinete del propio Ábalos, recibió al parecer 12.000 euros del rescate de Air Europa. 6.000 de ellos al poco de que le aportaran a... ¿Quién le habría pagado ese dinero? En principio, según Aldama, fue el que le facilitó ese dinero por su participación en el rescate de Air Europa, y se le abonó una parte de ese dinero, según publica El Español, se le abonó justo cuando se le facilitó el chalet de Málaga al propio entonces ministro Ábalos, para que pasara allí unos días de asueto, unas vacaciones tal, que por cierto da la casualidad que estaba al lado de un prostíbulo que es de viejo recuerdo para algunos de nosotros. ¿Por qué Porque en su día en El Mundo de Andalucía publicamos que un grupo de concejales del Ayuntamiento de Baena se fueron a un prostíbulo de Marbella, que era precisamente Lady Palace o una cosa parecida, y dijeron que a ellos es que le daba cargo de conciencia pagar ese dinero de su bolsillo, y que preferían endosárselo al ayuntamiento de Baena. Digamos que es decir, volvemos un poco a una situación dramática. Ha dicho hoy el propio Feijóo, ha dicho que esto huele
ha podrido, y esto no es Dinamarca, esto es algo mucho peor que hay que tener poca vergüenza, sí, y eso lo declararon algunos de esos concejales. Sí. Es decir, nos daba reparo de gastarnos nuestro dinero, o sea, el dinero de nuestro bolsillo allí. Y se lo usaron al lupanar, presupuesto, y dice, es mejor que lo pague el ayuntamiento, y lo pagó el ayuntamiento, que lo paguen los vecinos de Baena. Y nosotros en aquel momento, cuando yo dirigía El Mundo de Andalucía, publicamos aquel escándalo que ha tenido muchísimo recorrido, aparte de las circunstancias que produjo en el propio Baena conocer los detalles de este episodio, ¿no? ¿El ayuntamiento quién lo gobernaba entonces? Socialistas. Y fueron entonces a ese mismo... Es curioso porque el dueño del chalet, se ha publicado y también en Diogetti, que el dueño de ese chalet, donde pasó unos días Ábalos, después de, en fin, aquel rescate, etcétera, etcétera, que está al lado del citado Lupanar, es el dueño del Lupanar también. Sí. O sea, es propietario, en fin, del complejo. Casa y Lupanar. Nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, a unas noticias que en cualquier otro país hubiera supuesto ya la caída del gobierno y del propio presidente del gobierno, y sin embargo aquí pues nos estamos acostumbrando a este paisaje tremendo que era un poco retrotrayéndonos a Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón, como se sabe, fue un militar al que se le encargó que buscara una red de prostitutas para asistir al ejército peruano, en la selva. Aquí parece ser que Pantaleón era Coldo, que era el que buscaba el catálogo de las prostitutas para luego facilitárselas a su jefe, en este caso a Ábalos. Pero claro, el episodio que, volviendo un poco a la intervención anterior, el episodio del parador de Teruel es muy fuerte y debería tener también algunos tipos de explicaciones por quien entonces presidía Paradores, que es el actual ministro Óscar López.